Adelante, vamos a dar lectura a este relato. Capítulo 5 de Efesios, el versículo 22 hasta el versículo 33. Efesios 5, la semana pasada habíamos compartido la palabra en el verso 21, ahora vamos a leer del verso 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta ahí la lectura, hermano. Bueno, es un tema maravilloso. Amén. Con dolor, pero amén. Es uno de los pasajes más importantes que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Y yo quiero que para comenzar la enseñanza de este tema, fijemos atención en lo que casi al final Pablo dice. Después de dar su explicación, Pablo dice, pero grande es este misterio. Y yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Ahora, yo quiero que nosotros podamos comprender, muchas veces lo hemos tratado, lo hemos estudiado, que hay un mundo espiritual que es invisible, que tiene sus leyes, que tiene sus mecanismos y su manera de desarrollarse, un mundo espiritual, y hay un mundo material físico que tiene su manifestación. Y el mundo visible, pues de eso somos testigos, es tangible, tocable, medible, lo diferenciamos. Por causa del pecado el hombre perdió la visión espiritual porque se separó de Dios, y a partir del pecado original, por la corrupción de nuestra alma, porque nuestra mente se dañó y todo lo demás por el pecado, el hombre perdió la gloria de Dios, y al perder la gloria de Dios, no solo perdió la presencia de Dios, sino también perdió el sentido de lo espiritual. De tal manera que el hombre comenzó a dirigirse solamente en el ámbito de lo natural. Mas como todo ser humano tiene conciencia de lo espiritual, el ser humano ha buscado de alguna manera a Dios, pero en su ignorancia y bajo el engaño de Satanás, el hombre ha buscado lo espiritual, pero ¿qué ha logrado? ¿Dios? No, ¿qué ha logrado? Ídolos, religiones, prácticas aberrantes, formas de culturas, prácticas inmundas, impúdicas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y también incluso la práctica de la búsqueda del ocultismo, o sea, buscar la ayuda de lo espiritual, pero en los demonios y todo lo demás. Hasta eso ha llegado el ser humano. Pero el hombre, aun cuando usa lo espiritual, pero está pensando en lo material. Lo material. Y Pablo dice, cuando habla del matrimonio, y es muy importante, en muy pocas veces Pablo habla de un misterio, pero Pablo dice, esto que estoy hablando es un grande misterio. Yo quiero que lo entiendan. Es lo que Pablo quiere decir. Ese es un grande misterio. Yo estoy hablando de lo espiritual, acerca de Cristo y la iglesia. Es decir, cuando hablamos del matrimonio o de la relación entre un hombre y una mujer, nosotros podemos ver el acercamiento de un varón a una mujer. Podemos ver su acercamiento, su amistad, su noviazgo, su pacto matrimonial y el desarrollo de su vida matrimonial. Eso lo vemos. Puedes tomar una foto con tu pareja ahí en el parque de la amistad o comiendo chicharrones. Entonces, es visible, pues tiene tu álbum de fotos. Es visible. La relación matrimonial es tangible. Puedes hablar de ello, puedes hasta cierto punto medir el grado de amistad que tienes con la pareja. Los hijos pueden decir, sí, mis padres se llevan bien. Otro puede decir, sí, mi mamá
mamá de cuando en cuando se me echa con mi papá. Pues, o sea, hay cosas que son tangibles en el mundo natural, en el mundo visible. Pero Pablo nos va a hablar acerca de elementos que son del mundo natural. Pero el énfasis no es ese, y no es la meta, ni es el punto álgido, sino lo espiritual. Ese es el misterio. Entonces, cuando nosotros miramos la realidad de la vida matrimonial, de las personas que nos rodean, de nuestros padres, o nuestros hermanos, o cuñados, parientes, amigos, vecinos, etcétera, miramos su vida matrimonial, ¿no? O también nuestra propia vida matrimonial, nosotros podemos decir, bueno, sería que yo tenga eso, sería mejor que haya este cambio en mi vida, cómo me gustaría ser como esa pareja, cómo me gustaría tener esto y aquí, y para ser feliz. Y ya, Pablo nos va a dar consejos en lo natural, pero los consejos en lo natural no funcionan, porque lo natural es el resultado de lo espiritual. Por eso Pablo dice, pero recuerden, ese es un misterio. Sí, la gente puede tener charlas, puede tener terapias de familia, puede mil cosas de cómo llevar una vida agradable en familia, porque nadie se casa para ser torturado, nadie se casa para sufrir, nadie. No hay hombre que se case para ser infeliz, ni mujer que se case para ser oprimida. Si es así, está loco, está loca. Los han drogado, los han hecho brujería, pero nadie se casa, o sea, nadie llega al altar o a la municipalidad, donde sea, y dice a las autoridades, ya sea en la iglesia o en la alcaldía, el gobierno civil, delante de testigos, yo me uno a esa mujer y voy a sufrir. Realmente yo quiero sufrir. ¿Qué me diría el representante de la alcaldía o el pastor? Dice, estás loco, somos varios dementes. Pero la gente se casa y hay matrimonios masivos, todavía se casa la gente y sigue casándose la gente, y los que no se casan conviven, pero igual se unen, igual llevan una vida, ¿no? Juntos. Pero sufrimiento y terapias y charlas y conferencias de cómo, y Pablo dice, es un misterio. Aunque haces lo que digo, no te funciona, porque parte de lo espiritual. Y si no comienzas en el ámbito espiritual, aunque construyas bien tu casa, el fundamento es lo espiritual. Pon las columnas, las vigas, pon buen material, todo, construyelo bien, se cae. El fundamento es lo espiritual. Si no pones el fundamento de tu matrimonio, si no pones el fundamento, y el fundamento es lo espiritual, tu casa se cae hoy o mañana, pero de todas maneras se cae. Y nuestras casas se han deshecho muchas veces. Algunas ya están no como las que han pasado el río casas bonitas de 3 pisos, ¡pum! cayeron. Se comió el fundamento, no había fundamento. Entonces, yo quiero comenzar diciendo eso. La relación matrimonial, como todas las cosas en nuestra vida, hermanos, tu vida económica, tu vida de salud, todo en tu vida tiene un origen. El origen es el ámbito espiritual. Ese es el misterio. Para el mundo es un misterio, no entienden. Pero si estoy siguiendo la receta, pero si el doctor me dijo eso, si mi suegra me dijo eso, si mi cuñado me habló aquí, si el psicólogo me dijo, me recomendaron aquí en la escuela de padres y todo, en la iglesia misma se da consejos acerca de haz esto, no hagas esto. Estoy siguiendo los pasos y en el mejor de los casos estoy haciendo exactamente como me han dicho y no funciona, porque ahí no comienza. Allí solamente se va a mostrar qué tanto estás trabajando en el ámbito espiritual. Y el ámbito espiritual es lo que determina nuestra vida personal y nuestra vida familiar. Pero dichoso el hombre que puede ver lo espiritual. Dichosa la mujer que comprende el mundo espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerden, esta es una frase del apóstol Pablo. Grande es este misterio. Puede ser un misterio, puede ser un enigma para el que no conoce a Cristo. Tú conoces a Cristo, para ti ese misterio ha sido develado, tú puedes comprender. ¿Dónde comienzas a restaurar tu hogar? ¿En tu hogar? No. ¿Dónde comienzas a restaurar tu hogar? ¿Dónde? El corazón, en el área espiritual. Tú tienes que ir al fundamento de tu vida, ahí tienes que trabajar. Y el fundamento para nuestras vidas es Jesucristo, la roca eterna de los siglos. Gloria sea el Señor. Amén. Entonces, en el relato que hemos leído, el apóstol Pablo nos va a hablar
para comenzar acerca de la relación entre esposo y esposa, como hemos leído en el versículo 22, desde el 22 y 23, el apóstol Pablo va a mencionar cuál es el orden en el hogar y la posición que corresponde al varón y a la mujer. Y lo dice de manera clara y enfática: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la iglesia, cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, casi no hay vuelta que darle, porque en el primer verso 22 lo dice y en el verso 23 lo repite, lo reafirma y ya está. ¿Entendiste? No quieres entender, es la cuestión, ¿no? Es un tema difícil, pero Pablo lo quiere poner y quiero explicarlo de esta manera. Pero estamos tratando justo la doctrina del hombre y quiero entonces mencionarla rápidamente, porque esto es doctrina, no es un consejo, no es un pensamiento relativo, es doctrina, es decir, es un absoluto, o sea, esto funciona en la eternidad. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Entonces, ¿por qué el hombre tiene autoridad sobre la mujer? Lo quiero explicar la doctrina lo más breve posible. Partimos de esta enseñanza de la misma persona de Dios. Dios nos ha revelado acerca de sí mismo, que es un solo Dios, y también es un misterio. Dios es un solo Dios, pero tres personas. Las tres personas no son tres dioses, las tres es un Dios. ¿Cómo se explica eso? No se explica, porque el cerebro no da para eso, revienta. Solo sabemos, Dios nos ha revelado que hay un solo Dios, uno solo, pero son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son iguales en esencia, son iguales en naturaleza, son iguales en dignidad y en valor, los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma divinidad, la misma naturaleza divina, y como tienen naturaleza igual, idéntica, la misma naturaleza, tienen el mismo valor. Por eso las tres personas son dignas de adoración, los tres, y por la eternidad. Los tres son iguales en dignidad, iguales en naturaleza, iguales en todos sus atributos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos es todopoderoso, todo lo sabe, puede estar en cualquier parte, omnipresente, son eternos, inmutables, veraces, fieles, justos, santos. Todos los tres comparten todos los atributos porque son iguales en dignidad y en naturaleza. Hasta ahí está claro, hermanos. Y entonces, ¿en qué se diferencian el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En las funciones que tienen. En sus funciones. Es decir, desde la eternidad, y Dios nos ha revelado en las Escrituras que la preeminencia la tiene el Padre tiene autoridad sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. La misma dignidad, pero el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Por eso es que el Padre envía al Hijo, y luego el Padre también envía al Espíritu Santo. Es la autoridad que tiene el Padre sobre el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno cumple una función diferente, aunque en armonía total y mancomunadamente. El Padre esbozó en su mente, esbozó el plan de la creación en su mente. El Hijo lo ejecuta cuando el Padre dice sea la luz, y la voz de Dios, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, Jesús ejecuta la creación. Y luego viene el Espíritu Santo y completa la creación, la llena, la ordena y produce vida. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando en la creación natural. Luego que viene el pecado, Dios, que ya había también elaborado el plan eterno de salvación, también muestra cómo trabaja. El Padre es el que elaboró el plan eterno de salvación. ¿Y quién ejecutó el plan eterno de salvación? Cristo, la segunda persona. Él fue enviado, murió en la cruz para que podamos ser salvos. Y luego viene el Espíritu Santo, toma el sacrificio de Cristo y lo aplica en nuestro corazón, produciendo el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y así se completa en nosotros la salvación cuando el Espíritu Santo viene y nos llena de su presencia y nos santifica para llegar a ser glorificados. Las tres personas trabajando, iguales en dignidad, dignos de adoración, idénticos en naturaleza, pero diferentes en sus funciones, sus roles, y diferentes en autoridad. El Padre tiene la supremacía, la autoridad sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Eso Dios lo estableció también cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces Dios creó, dice, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, así los creó Dios, a imagen de Dios. Entonces cuando Dios creó hombre y mujer, Dios estaba creando de alguna manera, en lo natural,
Estaba mostrando lo que había en la Trinidad. En la Trinidad, bueno, tres, ¿no? Cuando Dios crea al hombre, a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, Dios los crea y ambos, hermanos, son creados con la misma naturaleza. Varón y mujer tienen la misma naturaleza, la misma esencia. Somos de una misma naturaleza, no somos de la naturaleza humana, somos seres humanos, esa es la esencia física nuestra realidad. Iguales, hombre y mujer, tenemos igualdad de dignidad porque somos de la misma especie, de la misma naturaleza. Tenemos el mismo valor ante los ojos de nuestro Dios. Hombre y mujer, somos iguales en dignidad. Tenemos los mismos atributos en cuanto a carácter y la posibilidad de poder honrar a Dios y ser llenos del Espíritu Santo, vivir en santidad. Somos iguales en dignidad. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? En eso no nos diferenciamos. Entonces, hombre no puedes tener complejo de superioridad, ¿no? Que yo soy mejor, ¿por qué? Porque soy hombre. No. O mujer no puede sentirse inferior porque es mujer. No, no tiene nada que ver allí. Dios no hizo superiores o inferiores, no. Dios nos creó a ambos iguales a imagen de Dios, así como en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en dignidad, iguales en valor, igual naturaleza, igual esencia. Así también Dios creó al ser humano. Y el hombre, la mujer que salió del hombre, la misma naturaleza, y Adán lo dijo, ¿no? Carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne. La misma naturaleza. Entonces, en la creación, Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios y tenían ellos la misma dignidad, iguales en valor. Pero ¿en qué se distinguían Adán y Eva? ¿En qué se distinguían? Porque de hecho se distinguían. Por eso hizo a la mujer con rasgos diferenciales, para que sea que, claro, el sexo nos muestra la diferencia, pero eso era para mostrar una diferencia que Dios había establecido en la relación entre el hombre y la mujer. Así como en la Trinidad, también Dios estableció que el varón tenga la autoridad sobre la mujer. Y por eso es que Dios llama a la raza humana hombre. Cuando Dios se dirige a los hombres, a los seres humanos, no les dice mujeres, sino les llama hombres. Y cuando Dios dice he creado, hablando de Adán y Eva, dice he creado al hombre. Y el hecho de que Dios llame al varón hombre y también a la mujer en comunidad, hombre y mujer, lo llame hombre, entonces ya Dios estaba estableciendo desde el origen, estaba estableciendo el Señor la autoridad y la supremacía que le daba al varón sobre la mujer. Esto antes del pecado, antes de la caída, no era odioso, no era nocivo, no era malo. Adán no se creía, ¿no?, el papi del barrio porque era varón, y Eva no se sentía, ¿no?, la menospreciada o la criada de Adán. No, antes del pecado esto era parte de lo que Dios dijo que era bueno en gran manera. Era el orden precioso y perfecto de lo que Dios había creado antes del pecado. Cuando Adán y Eva pecan y se rebelan contra Dios, precisamente se están rebelando contra lo que Dios había establecido, y parte de esa rebelión tiene que ver en esto, de que no estoy de acuerdo con lo que tú has establecido. Bueno, consecuencia del pecado, Génesis capítulo 3, versos 16 al 19, y comienza Dios con la mujer, y a la mujer la sujeta también a una forma de maldición, es decir, ahora tu deseo será para tu marido, es decir, tu marido te va a oprimir. Pero recuerden, la caída, el pecado de Adán y Eva trajo maldición a lo que Dios había establecido. Pero no está diciendo Dios ahí a Eva, mira, ahora, a partir de ahora, por cuanto tú has pecado, entonces tu marido va a tener autoridad sobre ti. No le dice eso, porque la autoridad ya había. Lo que está diciéndole ahora es que tu marido, que es autoridad sobre ti, va a ser un tirano, un déspota, un perverso, te va a maltratar. O sea, el pecado no introdujo un cambio de roles en el ser humano, en el hombre y la mujer. El pecado no introdujo un cambio de papeles, de roles o funciones. Lo que el pecado introdujo es el dolor. Es como, por ejemplo, Dios le dijo a Eva y a Adán y Eva antes del pecado, que fructifiquen y tengan hijos. Después que pecaron, Dios no le dijo, mira, ahora por haber pecado vas a tener hijos.
No, porque tener hijos no era pecado, era una bendición. Lo que se introdujo por causa del pecado fue el dolor y el sufrimiento en el alumbramiento, en el parto, en la maternidad. ¿Me dejo entender, hermanos? De la misma manera, cuando Adán y Eva pecan, Dios no está introduciendo un nuevo elemento en la relación de Adán y Eva. No, eso no ha cambiado. Sigue siendo el orden delante de Dios, el varón es la autoridad y la mujer está sujeta a la autoridad. Pero esto que era precioso antes del pecado, esto que estaba rodeado de la gloria de Dios y reflejaba la relación entre Dios y su pueblo, ahora se va a ver como cosa horrible, no por el orden en sí, sino por el pecado en el hombre y la mujer. ¿Se comprende eso, hermanos? Entonces, el pecado no cambió el orden que Dios había establecido en la creación. El pecado dañó esa relación, la dañó, la hizo fea, odiosa, aborrecible. De hecho, hermanos, de hecho, por supuesto, después que viene el desarrollo de la vida de las familias, uno puede ver pasos. Los hombres se sobrepasaron y lo único que estaban mostrando en lo que hacían los hombres al maltratar a su mujer o al tener 2, 10, 20 mujeres y todo tipo de desenfreno, lo único que estaban mostrando es qué horrible es haber pecado. No es Dios se equivocó en lo que estableció, no. Qué horrible ha sido el pecado en la vida del ser humano. ¿Sí? ¿Me dejo entender, hermanos? Es el pecado lo que desgració la vida del ser humano. Y también la relación del esposo y la esposa. Cuando viene Cristo, ya tercer escenario, Cristo nuestro Señor aparece, viene para redimirnos, hermanos, viene para salvarnos y hacernos llevar al plan original, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, su plan es eterno. Cuando Él planeó algo, digo, bueno, falló, caramba, es que seguramente, me equivoqué, bueno, lo voy a hacer mejor. No, Dios nunca se equivoca, es perfecto, y lo que Él hizo, como lo dijo en Génesis 1:31, era bueno en gran manera. Él no se equivocó, y aunque Él sabía que Adán iba a pecar, Él también, Dios había planeado restaurarnos y llevarnos al modelo original, que es el modelo perfecto. Entonces, cuando Cristo viene, hermanos, perdona nuestros pecados y por su Espíritu Santo comienza un proceso de santificación, hermanos, y Cristo, una vez más, va a mostrar esto, que el hombre está en autoridad sobre la mujer en la relación matrimonial y que esto con Cristo es hermoso y es bello. Aleluya. Aleluya. Un cristiano maduro, una cristiana que vive en madurez, se unen en matrimonio. Gloria de Dios. Un cristiano verde, no maduro, no, verde agua, pero no llega a la madurez. Una cristiana así, verde petróleo, no llega a la madurez, ¡paz! Se hace pues fatal eso, fatal. Y buscando cómo resolver eso, nunca resuelve nada, empeora, porque lo importante era entender el aspecto espiritual. Entonces, el apóstol Pablo, en el relato que hemos leído, lo único que está haciendo al inicio es ratificar. Porque, hermanos, la pregunta venía de todas maneras al apóstol Pablo, como al Señor Jesucristo le hicieron la pregunta. O sea, ¿podemos dar carta de repudio, maestro? Porque Moisés dijo, ¿se acuerdan, no? No soporta a mi mujer. Moisés dijo carta de repudio. Tengo una copia, Señor. Al toque. Entonces Jesús dice, momento, ¿no entendieron? ¿Cómo fue al origen? Jesús se va al origen. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo? Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Quién eres tú para romper lo que Dios ha unido? ¿Quién eres tú? ¿Estás loco? No puedes dar carta de repudio a tu mujer. ¿Estás loco? ¿Estás demente? No puedes hacer eso. Entonces Jesús establece esto y lo que está haciendo es avalarlo del principio. Y así como Jesús, también el apóstol Pablo. Es decir, nosotros en Cristo hemos recibido la bendición de volver al plan original. Y en el ámbito del matrimonio, el plan original, ¿cuál era? ¿Qué es lo que mostraba la gloria de la Trinidad? Uno de los puntos que mostraba la gloria de la Trinidad era esto: de que el hombre y la mujer, cuando se unen en matrimonio, el hombre tiene la autoridad, cabeza de la mujer, y la mujer está sujeta, está sometida a su marido. Esa armonía, esa relación entre el hombre y la mujer, y ese rol de cada uno de ellos,
mostraba en parte la gloria de nuestro Dios, la gloria de la Trinidad. Aleluya. Yo sé que no produce gozo todavía, hermanos, yo sé. El Espíritu va a ir trabajando en nosotros. Pero el apóstol Pablo, los dos primeros versículos, ahí está enfatizando. Versículo 22 y 23. El modelo original es este. A todas las preguntas de la iglesia, a todas las preguntas de los demás cristianos, aún de los no cristianos, que mira que el machismo, que mira que aquí, que mira tal hombre, que mira aquí. Pablo dice, eso está mal, ¿no es cierto? Por causa del pecado. Pero no porque Dios lo planea así, es por causa del pecado. Pero en Cristo volvemos al plan original, es decir, las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aleluya. Esto es lo que establece Pablo y lo dice de manera categórica. Y cuando nosotros queremos ver entonces cuáles son las funciones del esposo y de la esposa, hay más cosas que se va a decir del esposo y tiene sentido. ¿Por qué? Porque él es la autoridad. Y hay menos cosas que se menciona de la esposa porque no es la que tiene la autoridad final en el hogar. Pero yo quiero que notemos en el mismo versículo, en el versículo 24, como conclusión de la primera parte, o sea, el verso 22 y 23 establece la relación que hay, ¿no? El hombre es cabeza de la mujer. Y el verso 24 dice así: así que, es como conclusión, así que, por tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mire, versículo 24 es la conclusión, pero de algo sumamente claro que es en el verso 22 y 23. No era necesario decir esto, Pablo, que somos brutos. Ha repetido lo mismo, el verso 24 dice, así que las mujeres deben estar sujetas a su marido. Pero ya lo explicaste clarísimamente, no hay ni un pelo de duda, está clarísimo. Solamente eso, no hay algo más que tengas que decirle a la mujer. Y aquí viene lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, hermanos. Cuando Dios se dirige a la mujer, sobre todo a las esposas, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Pues si una mujer, Señor, enséñame, muéstrame, ¿qué quieres que haga? Una sola cosa: sométete a tu marido. Algo más, si te digo algo más, mueres. Es mucho. Es mucho. Te duele la columna, te las caguas. No puedes, es mucho. Pedir a la mujer que se someta a su marido es demasiado. Haz eso nomás, serás honorable. Es mucho. Ahora, hermanas, ¿es mucho o no? Es demasiado. Porque cada una puede decir, pero no conoces a mi marido. Pero por eso mismo, ¿cómo te pido algo más? O sea, con eso nomás ya te coronaste, con eso eres la Proverbios 31, la mujer honorable, la mujer virtuosa. Someterse a su marido es una batalla, es una pelea, es una Siria, una guerra. Es guerra. Fuerte, bravo. Hay un autor de un libro que estamos estudiando, habla acerca de esto, y cuando habla de la maldición que vino sobre Eva por causa del pecado en Génesis 3, y define eso de que tu deseo serás para tu marido, cuando explica ese versículo, qué significa, ¿no es cierto? Cuando interpreta este pastor, este teólogo, él dice que en los originales la idea que se quiere dar aquí es que la mujer, por no decir siempre, la mujer iba a tender a buscar el gobierno del hogar. O sea, la tendencia, por causa del pecado, el pecado iba a trabajar en Eva de tal manera que la mujer iba a tener esa tendencia, la tendencia a querer dominar a su marido. Es una tendencia natural. No se trata de tu carácter, no de que dónde estudiaste, no si solo tienes primaria o no te graduaste de inicial. Nada que ver con eso, no importa. Toda mujer en lo más profundo de su ser tiene esa tendencia a querer usurpar el gobierno, la autoridad que Dios le ha dado al varón. Entonces, no es un asunto de cómo se comporta el marido, no, puede ser el hombre más noble de la tierra, puede ser, no importa eso. Igual, la tendencia de la mujer está así, tiene que gobernar. Por eso es difícil el matrimonio, por eso es demasiado difícil, porque la mujer lo va a justificar, pero si cambian las condiciones, igualito lo va a hacer. Que mi marido toma, bueno, que no tome, igualito, así no tome, igualito va a querer. Él no me da la plata, ya, toma la plata. Le da la plata, igualito va a querer. O sea,
no tiene nada que ver con el comportamiento del marido, no tiene nada que ver. El marido murió, igualito quiere. No le importa, no interesa, no interesa. Debe quedar claro en nosotros esto, que no es un asunto cultural. Bueno, que en Turquía, cuando Pablo escribe lo que hoy es Éfeso, antes era Turquía, lo que antes era Éfeso, hoy es Turquía. En esa ciudad los hombres eran machistas o las mujeres querían dominar, entonces Pablo está queriendo poder, es un asunto cultural. Nada que ver con la cultura. Pablo no habla nada de la cultura. Pablo habla de cómo fue en el inicio. En el inicio. El orden que Dios estableció es un orden sagrado, es un orden sabio, es un orden amoroso, es un orden que funciona. Entonces, ¿qué más se le debe pedir a la mujer? Uy, hermanos, con la clase que hemos tenido anteriormente, tienen que pedir, buscar y llamar. Tienen que orar, ayunar, bajar de peso, tienen que orar. Señor, no se trata de mi marido, que como dice, se trata de mí. Se trata de mí. Cambia mi corazón. Porque yo debo someter a mi marido en todo, como dice la Escritura, te voy a explicar eso, como al Señor. Tanto como cristiana te rindes al Señor y crees que es el Señor y es incuestionable la autoridad del Señor, pues así en esa connotación debe ser la rendición a la autoridad del esposo. Sumamente importante, hermanos. Pero recuerden, si empezamos allí fracasamos. ¿Dónde empezamos? Es lo que dice Pablo. ¿Dónde empezamos? En el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, gloria a Dios. Entonces, en el caso de la mujer, ¿dónde debe empezar? En el aspecto espiritual. ¿Y cuál es el aspecto espiritual? Pablo lo está diciendo. ¿Cómo comienza la mujer para poder? Ajá. Sí, claro, ajá. Sí, ¿a quién? No, ahí es donde tú dices a tu marido, me someto, pum, te corta la cabeza. No, ahí termina. ¿Dónde comienza? Como al Señor, eso es. En tu cuarto a solas te rindes, te doblegas, renuncias a tu yo, renuncias a autoridad, dejas tu cuchillo, dejas el batán, la piedra, la chaira, dejas todo, sacas toda la cacerina, toda la armadura, te rindes, Señor, soy tuya, soy tu esclava, tu sierva, lo que tú quieras, como María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Así, hermanos, así, se rinde al Señor, y sabe, rindiéndose al Señor, el Señor se encarga del marido. Lo lleva lejos, muere. Ya es otro tema. Ya son cosas de Dios, son prerrogativas de Dios, ¿no? Pero ahí, por eso Pablo nos está dando ese dato. Debe someterse a su marido en todo, pero como al Señor, esa es la clave. Ahí comienza. Y el Señor es precioso para rendirse a él, hermanos. Es bello, precioso. De verdad. Si tú comienzas ahí, tú vas a decir, Señor, tú eras sabio y eres sabio. Y si tú estableciste esto, eso es lo mejor. Hermanos, nadie escogió nacer y ser lo que es. Yo no escogí ser varón. Las mujeres no escogieron ser mujeres. Nadie, ¿no es cierto? Nadie escoge esas cosas. ¿Quién escogió eso? Dios. Entonces fue sabio, ¿no? Dios quiso que yo sea varón para lo que él quería lograr. Gloria a Dios, tú sabes. Para las mujeres, el Señor, tú escogiste, yo no escogí. Tú escogiste, era lo mejor para lo que él había planeado. Amén. Hermanos, no hay mucho, en realidad no hay mucho que entender aquí. Es decisión. Ríndanse al Señor. Amadas hermanas, ríndanse al Señor. Y cuando se rindan al Señor, que no va a ser fácil, es una batalla. Rendirse, Señor, tú sabes que es lo que yo quiero control, yo quiero la tendencia de la mujer. En el hombre hay otra tendencia que es horrible también. En el caso de la mujer, la tendencia a querer gobernar. Entonces tienen que orar, amadas hermanas, Señor, por favor, doblégame. No fui hecha para el gobierno, no es lo que Dios enseñó. Las mujeres fueron hechas para acompañar al que gobierna, para ayudar al que gobierna, para aconsejar al que gobierna y para aceptar las decisiones del que gobierna. Pero, para que no me pedren,
Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que deben someterse al Señor, a sus maridos en todo. Esa expresión todo es bueno explicarla, ¿no? Porque podemos llegar a extremos. En la Biblia todo no es todo, ya está. Amén, dicen las hermanas. En la Biblia todo no es todo, ni todos es todo. Por ejemplo, cuando en la Biblia muchas veces dice, Dios quiere que todos sean salvos, ¿se acuerdan? Varias veces dice la Biblia. Entonces, si Dios quiere que todos sean salvos, entonces la lógica es que todos se van a salvar. Pero la realidad es que no todos fueron salvos. Caín no fue salvo, Judas no fue salvo, Pilato, ni Herodes, etcétera, Esaú, muchos no fueron salvos, muchos, los fariseos no fueron salvos. Entonces cuando Jesús dice, yo quiero que todos sean salvos, entonces por un lado se refiere a que él desearía, quisiera, le gustaría que todos se salven, pero en su decisión, él no decidió que todos sean salvos. Cuando Dios dice, todos van a ser salvos, se refiere a todos los que él decidió que sean salvos, todos los que él escogió. Cuando Pedro dice, por ejemplo, el Señor no retarda, no se olvide su promesa, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, entonces uno dice, oye, el Señor está retardando su promesa de venir, Cristo. ¿Para qué? Para que todos sean salvos. ¿Qué significa entonces? ¿Que Dios está esperando que todo ser humano se convierta? No. Dios está esperando el tiempo en que todos sus escogidos conozcan a Cristo. Una vez que todos los escogidos conocen a Cristo, Cristo viene. ¿Me entendieron, hermanos? Entonces en la Biblia todos, cuando lo leemos, tenemos que entender el significado. Todos no es todos y cada uno. De la misma manera, en la Biblia, cuando se dice todo, no siempre es todo. Por ejemplo, en el relato que hemos leído anteriormente, en la enseñanza de Mateo, ¿qué dice el Señor? Pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué significa eso? Fuera de contexto, ¿qué significa? Pide todo y Dios te da todo. Pero Jesús dice, tranquilo, todo no es todo. Porque se supone que tú tienes cerebro y tú entiendes qué cosas son las que yo quiero y qué cosas no. Dentro de lo que tú sabes que yo quiero, dentro de eso, todo. Dentro de lo que tú sabes, todo. Así es. Es como que yo vaya con Girelli y me dice, papá, cómprame. Ya, vamos a la bodeguita, vamos a la bodeguita. Ya, hijita, pide lo que quieras. Ay, lo que quieras. Estoy millonario hoy día, pide lo que quieras. Ya, cómprame detergente. Pues no, pues así. Eso no, pues no, que está en la bolsita amarilla. No, eso no. Eso no. Pero tú me has dicho todo. Pero todo lo que es bueno, pues hijita. Todo lo que es alimento. ¿Pides veneno? No, eso no te voy a dar. No me estoy contradiciendo, sino que asumo que ella entiende que hay cosas que ella no puede pedir. Y mientras más maduramos en la vida cristiana, cada vez nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere de aquí hasta aquí para mí. Y de aquí a aquí, de eso le pido y confío, Él me va a dar. Porque le conozco y conozco su palabra. Pero el que no conoce la palabra, pide locuras, dame la luna, un planeta, dame un marciano, o sea, no un marciano, ¿no? O sea, pide locuras. ¿Qué dice Santiago? Dice, no tienen, ¿por qué? Porque no piden, o porque piden mal, ya ves, se dan cuenta. Entonces todo no es todo. Aquí también. Y era necesaria hacer la explicación. Pablo dice, las mujeres sométanse a sus maridos pero ya las mujeres pueden agregar en su Biblia, ¿no? Dice, todo no es todo. Al toque, eso así, en griego, en hebreo lo ponen. Todo no es todo. Así es. Todo conforme a la voluntad de Dios. Así es. Todo cuanto el esposo pudiera exigirle a la esposa, si es conforme a la voluntad de Dios, si está dentro de la voluntad revelada de Dios, que Dios dice que el esposo puede exigirle a la esposa, entonces el esposo dice, ya caballero, pues no te queda. Porque está dentro de lo que la voluntad de Dios nos muestra. Pero si el esposo pide algo que está fuera de la voluntad revelada de la Biblia, está fuera de las Escrituras, que exige sobre la esposa puede decir, no, eso no. ¿Por qué? Porque eso, si Dios no lo ha puesto, pues no le agrada. Como, por ejemplo, yo no le puedo pedir a mi hijo que robe. Papá, dame propina, voy a la academia de natación. Ya, hijito, propina, no te agárrate, dice tu amigo, levántate algo. No, ¿qué me diréis, David? No, papá, si se dan cuenta, papá, no. No, dice, papá, no, ¿qué pasa, papá? Nada que ver, santidad, papá. Eso no te puedo decir. ¿Por qué? Porque no, pero soy tu papá. No, pero el papá dice que no, el papá dice que no. ¿Me entienden, no?
igual las esposas también. Por eso tienen que conocer la palabra. A ver, esto sí, esto no. Porque es la manera también como la esposa le ayuda al esposo. Porque a veces los varones, ustedes saben que a los varones no nos funciona todo el cerebro, ¿no? Y más cuando es feriado, peor, todavía sé que es peor. Ya, feriado largo, peor, se adormece. Entonces, pues, las esposas, entonces, las esposas tienen que conocer la palabra y decir, mira, hijito, mira, esto, aprende, eso sí, porque el esposo a veces como animalito que exige, yo quiero, hablamos por hablar, pero no funciona. Entonces, una gran ayuda es que la esposa conozca las Escrituras, y no solo para poder, de alguna manera, aconsejar, ser luz también para la vida del marido, ¿no? Pero también para que pueda instruir a la siguiente generación. Y esto sí es un detalle importante. Quiero que miren en Tito, la Escritura. Vamos a leer Tito, capítulo 2, está casi al final de la vida después de Timoteo, Tito. Y esto es todo un ministerio, hermanos, necesario, sumamente necesario en la congregación. Tito capítulo 2, versículo 3 en adelante. ¿Lo tienen? Dice Tito capítulo 2, versículo 3. ¿Lo encontraron? Capítulo 2 de Tito, el versículo 3. Dice así la palabra. Las ancianas, asimismo, las ancianas, parece, en la Escritura, parece que se refiere a las esposas de los ancianos. ¿Ya? Es muy probable que esa palabra anciana se refiera a las esposas de los ancianos. ¿Ya? Pero también se puede referir a las mujeres mayores de edad, ya mayorcitas en la iglesia, pueda que sean viudas o que su marido no es creyente, porque habían esos casos también, ¿no? Pero fundamentalmente eran a las esposas de los ancianos. Dice así, verso 3, capítulo 2, verso 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Hermanas, cuídense, no esclavas del vino. ¿Qué más dice? Maestras del bien. ¿Cómo aplican eso? Sigan leyendo, verso 4. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más? Dice, verso 5, a ser prudentes. O sea, esto tiene que enseñar a las ancianas, a las jóvenes. Verso 5, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, que sean buenas, que sean sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que Pablo, en extensión a lo que hemos leído en Efesios, Pablo le dice primero a las hermanas, a las hermanas de la iglesia: ustedes sométanse a sus maridos en todo, como al Señor. Ya explicamos eso. Pero dice, ya bueno, si eso pasa es un milagro. Dios existe, gloria a Dios. Cuando eso pase, una mujer dice, ya Señor, ya aprendí, ya Señor, ya soy dócil, ya aprendí, ya. Ahora, segundo paso, ahora enseña a las mujeres jóvenes a que sigan este camino. ¡Qué bravo! Pero el testimonio, por hermano. Sí, una madre, una mujer cristiana, ya que camina en los caminos del Señor, ya tiene años en la fe, ya como dice una anciana, una hermana mayor, después de haber aprendido una de las mejores cosas, una de las mejores lecciones, que sí se puede honrar al esposo. ¿Por qué? Porque se puede honrar al Señor. Porque se puede honrar al Señor y ser sujeto o sumiso al Señor. Cuando una mujer entonces puede enseñar a las jovencitas, escucha, ¿quieres, de verdad, quieres que tu hogar no se destruya? ¿Quieres? Pues tienes que hacer eso. Ahora, yo ya lo viví. Es bendición el hogar. Realmente es bendición cuando la mujer se somete al Señor, y sometiéndose al Señor aprende a someterse a su marido. O sea, lo que es invisible, su sujeción al Señor, se evidencia en la sujeción a su esposo. Eso es una realidad. Dios lo hace, Dios existe, si es posible. Dios puede sujetar la carne, aleluya. Y como lo hace y tiene autoridad, entonces lo puede enseñar a las mujeres más jóvenes de la iglesia. Muy importante, hermano. Muy importante. Entonces, muchos de los terribles conflictos en el hogar que suceden en la actualidad, en los hogares de la iglesia,
en gran medida son porque las madres de las hermanas de hoy, las madres no enseñaron esto. O sea, ¿cuándo fue la vez, un día o una semana, un mes, que tu mamá te dijo, ven hijita, te voy a enseñar lección 1, lección 2 del curso Sumisión? ¿Cuándo fue? Nada. Y no podemos apelar a que nuestras madres no tenían gran cultura, ¿no? Porque ya dije, no tiene nada que ver con esto, es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Entonces, por cuanto la mayoría o casi todas las hermanas de la iglesia no han crecido instruidas por sus madres en esto, es que han aprendido a caminar mal, han llevado una vida matrimonial mala por falta de instrucción, y se cumple lo que el Señor dijo en el libro de Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, no conocían la verdad de Dios, no escucharon a una madre que le dijo: hijita, qué bendición es rendirse al Señor y también servir a tu papá, aconsejarle, acompañarle en sus tareas, acompañarle en orar por él, etc. No escucharon eso. ¿Pero qué escucharon en el barrio? ¿Qué escucharon en la escuela? ¿Qué escucharon en la universidad? ¿Qué escucharon? El hombre es un idiota. Pues las películas hablan de eso, el hombre es un idiota. Eso es lo que muestra la cultura de ese tiempo. Entonces, aprendió. Entonces, ¿cómo vivo con un idiota? Es la cultura, hermano. Lo digo en broma, pero es la cultura. Si ustedes ven las películas, hermanos, las series, el hombre es un pelele, así lo ponen al hombre. No importa, sea grande, no importa, es un pelele. La mujer es pila, la mujer es la que resuelve, la mujer es la que saca adelante el hogar. Lo abre el capó de atrás, lo mete al marido, la mujer maneja el carrazo. Es la película, la novela es así, no es la realidad. Esa es la película del diablo. Entonces las jovencitas crecen con ese mensaje, y crecen y están preparándose para destruir su matrimonio. El matrimonio es algo precioso porque refleja la relación entre Cristo y nosotros. Precioso. Terminamos con la mujer dominante. Me dice otro tema, hermano. Otro tema. Entonces, ahora viene lo del varón. Examen. Hermanos, ahora veamos qué es lo que Pablo enseña acerca del varón. Y de hecho hay varias cosas y las quiero sintetizar lo más rápido posible. Y hermanos, para cerrar la idea, para los que somos casados, si el hogar anda mal, el más alto porcentaje de culpa es en el varón, no en la mujer. Recuerden, porque a nosotros se nos dio la autoridad. Es decir, Eva hizo caso a la serpiente, ¿no? Cocinó con ella, se fueron de compras, desgraciado todo. Más, cuando Dios va a llamar, llama al hombre, se acabó. O sea, nosotros podemos decir, que mi mujer, yo a ti te doy la responsabilidad. Eso es importante. Si el hogar falla, gran porcentaje, culpa del hombre, culpa del varón. Y a Dios va a llamar, no a la mujer, en una relación matrimonial, no a la mujer, al hombre. Debemos entender eso. Por eso que se nos demanda más en el relato que vamos a leer. En el relato que ya hemos visto, ¿no? En Efesios capítulo 5, el versículo 25 dice, después de haber hablado a la mujer, ¿no? O sea, a la iglesia, que la mujer debe hacer así, etcétera, dice, versículo 25, maridos, Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, una vez más, para nosotros los varones iguales, el principio de lo espiritual a lo natural, así avanzamos. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo Cristo la amó? Así. Yo debo amar a la iglesia. Hermanos, Dios nos ha dejado ejemplo de su iglesia y nos ha dejado ejemplo de la iglesia en el Antiguo Testamento, Israel. Hermanos, Israel, ¿no era para agarrar las patadas? Israel, ¿acaso Dios un día no dijo vamos a hacer salir? Yo los mato. Ahorita yo los mato todititos. Esa es la iglesia. Que representa, o la mujer representa de la iglesia. O sea, Dios, cuando miró a su pueblo,
Y pásame el fierro, pásame el fierro. Dice, cuando Dios vio a su esposa, Israel, a su pueblo, Dios le dijo a Moisés, retírate, yo los mato ahorita y te pongo sobre gente. Una vez dice, mira, yo me busco otra mujer. Es lo que Dios está diciendo. Es lo que Dios está diciendo. Dice, ¿era para matarla? Era para matarla. Ahora, la iglesia, después, ¿también no se ha portado así? Si leemos las cartas del Apocalipsis, son la iglesia, son las 7 iglesias, ¿acaso en la mayoría de ellas Dios no llama la atención a su iglesia? Por tanto, arrepiente, si no te va a pasar eso, si no te va a pasar eso. Su iglesia, Dios no piensa en separarse de su mujer, sino Él trabaja para restaurar a su mujer. Gloria a Dios. Yo sí puedo pensar, los varones sí pensamos egoístamente, no, ya me cansé, afuera hay bares, así, los hombres, eso pasa por la mente. Dios no, porque Dios ha asegurado que su novia, su esposa, la iglesia, será hermosa, bella, santificada, y para asegurar eso mandó el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Pero así como Dios no mira a su esposa y se desanima, así también nosotros. ¿Cómo hace para no desanimarte? Explícame, ¿cómo la soportas a tu esposa? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Su amor. Es el amor de Él, no es lo que yo haga, es el amor que es en Él. Entonces, ¿qué necesitamos los varones? El amor de Dios, el amor ágape, el amor que es incondicional. No hay forma, hermanos, para los varones de amar a nuestras esposas de verdad. Nuestro amor es mezquino, egoísta, es condicional, es amoreros, es el amor a la carne, ese es el amor que los varones tenemos. Eso nos persigue a nosotros. El amor a la carne. Esto me conviene a mi carne. Si no me das, fíjate. Eso es nosotros. ¿Cómo puedo amar como Dios amó a la iglesia? Su amor. ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es el amor? Es de Él. No puedo entenderlo. Pero, Señor, dame tu amor. Con ese amor, amar a mi esposa. Gloria a Dios. Como a la iglesia. Como Cristo amó a su iglesia. Y la sigue amando. Hermanos, nosotros como iglesia, imaginemos que no existen más iglesias. Nosotros como iglesia, nosotros, hermanos, hemos sido... Dios nos ha ido a botar a patadas en la casa. Muchas veces como iglesia. Aquí, a buscarse otra. Pues no lo ha hecho. Bendito sea su nombre. El amor lo soporta todo. El amor de Dios, que lo soporta todo. Que lo sufre, hermanos. Sufre nuestro desprecio. Dios lo soporta. Eso es un amor que no tiene medida. Bendito sea su... Es el amor solo de Dios, pero el que esté en Dios puede recibir ese amor y con ese amor amar a su compañera. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces dice el apóstol Pablo que tenemos que amar, de manera general tenemos que amar, pero menciona 2 elementos, y el primero de ellos, el versículo 26, estamos en el capítulo 5, versículo 20, leemos 26, dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, esos 3 primeros versículos, del versículo 25 al 27, entonces está dándonos una chambita ahí el Señor. El amor que Dios le tiene a su iglesia, es un modelo de cómo yo debo amar a mi esposa, a mi pareja. Y cómo se manifiesta ese amor que le tiene Dios a su esposa, que es la iglesia, a su pueblo. ¿Cómo se ha manifestado? Dice que la santifica para hacerla pura, limpia, sin mancha, sin hermosa, bella. Wow. Entonces ya sé que es la manera como el amor de Dios, o sea, si amo a mi esposa y tengo el amor de Cristo, ¿qué es lo que voy a hacer? Eso, santificar, o sea, a través de mí, a través de lo que yo haga, el Espíritu Santo va a obrar en mi esposa para su santificación. Y eso tiene que ver con el que yo le dé a mi esposa la palabra de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, la parábola de la vid, Juan 15, Jesús dice, mi padre, yo soy la vid, mi padre es el labrador, ustedes son las ramas, los pámpanos, dice, ¿se acuerdan, no? Entonces dice, todo pámpano que no da fruto, pues lo saca. Pero ustedes dicen, y están limpios. ¿Cómo? Por la palabra que les he dado. Y los voy a limpiar más, o sea, les voy a dar más la palabra. Entonces, ¿cómo Jesús transformó la vida de esos hombres que eran terribles, los 12? ¿Cómo hizo de ellos apóstoles
pero hombres de Dios. ¿Cómo? La palabra, la palabra, la palabra. Día y noche, Jesús, a Pedro, la palabra, la palabra. En el barco, en la cueva, comiendo pescadito, la palabra, la palabra. La palabra santifica. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Una de las tareas más importantes para mí, que yo tengo que hacer con mi esposa, darle la palabra, la palabra. Enseñarle a que ella haga su devocional, enseñarle a ella a que lea la palabra, lograr eso, estudiar la palabra. A veces yo estoy cansado, pero tengo que leer la palabra. Muchas veces no lo hago, muchas veces la carne, lee sola. La carne. Pero el Señor nunca perdió la paciencia con su esposa, con sus discípulos. Jesús nunca, dice Juan 13, y Jesús los amó hasta el fin. Gloria a Dios. Ya voy a morir, oye. En Juan 13, desde Juan 13 hasta Juan 17, es toda una noche, todo se relata ahí en esos capítulos, sobre una noche. La Santa Cena, y Jesús le lava los pies a los discípulos, todo sucedió en un solo día. Y ese día, y en la noche, Jesús es entregado. Ese día. El último día, cuando sus discípulos le iban a presionar y Pedro le iba a negar, hasta ese día, ¿qué hizo Jesús? Le lavó los pies a sus discípulos. Los amó hasta el fin. Sabiendo, tú me vas a entregar, tú me vas a negar, pero te voy a lavar los pies. Jesús nunca perdió la paciencia. Él sabía, yo tengo que leer la palabra va a dar su efecto. Nos tenemos que orar también los varones. Señor, ayúdame, dame fuerza, sabiduría para estudiar la palabra y darle la palabra a mi esposa. Y yo necesito establecer el gobierno. ¿Cómo yo gobierno mi casa? Hermanos, los varones, si queremos gobernar de manera real, efectiva, concreta, el hogar, tenemos que establecer el imperio de la palabra de Dios. La palabra gobierna. La palabra. Y yo doy la palabra en mi casa. Debo dar la palabra en mi casa. Cuando yo establezco eso, en mi casa debe reinar la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios. Cuando estudiamos, estoy limpiando mi casa. Aún el ambiente, hermano. Realmente el ambiente. La casa comienza a ser limpiada por la palabra de Dios, porque aquí se enseña la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver cuando, ¿se acuerdan que yo les envié una por el Facebook o algo así? Les envié la biografía de un joven llamado David Brainerd. He estado escuchando biografías de diferentes hombres, hombres de Dios, y la mayoría de ellos, se cuenta de ellos, hermanos, que mantenían la práctica de lo que se llamaba el culto doméstico. Incluso, culto doméstico, ¿qué significaba? Que el esposo llamaba a la esposa y los hijos oraban y el esposo daba la palabra de Dios todos los días. Incluso había unos que llegaban, uno dice al extremo, ¿no? Tenían el culto doméstico en la mañana y en la tarde. Oye, que son vagos, no tienen nada que hacer. Pero mira esos hogares, bendecidos. Y de esos hogares, hermanos, salieron hombres, misioneros, tremendos siervos de Dios. Uno dice, pero no hay tiempo. No, sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Lo que pasa es que el tiempo lo usamos mal. Esa es la cuestión. Pero tenemos que pedir al Señor, Señor, dame fuerzas para establecer en tu casa, en mi casa, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que algún día la esposa o los hijos puedan decir, mi papá me daba la palabra. Cuando mi papá me aconsejaba, me daba la palabra. Escuché el testimonio, por ejemplo, de un hombre, un joven que se fue a predicar a los caníbales, a los antropófagos en las Islas Hébridas, y cuenta él cómo trataba su papá a los chicos. Ese Juan Patton se llamaba, y su papá creo que es Santiago. Y entonces cuenta este muchacho, dice, cómo su papá lo disciplinaba. Dice, cuando la mamá le contaba, pues no, los chicos han hecho tal cosa, el papá llegaba, dice que miraba a los chicos, y los chicos, dice que él, sobre todo Juan Patton, sentía un dolor tan fuerte en el corazón porque su papá no los castigaba, no es lo primero que hacía. ¿Qué hacía su papá? Dice, cuando se enteraba de que sus hijos habían hecho algo malo, papá agarraba y se iba a su cuarto a orar. Y Juan Patton dice, eso era lo que más me dolía a mí, que mi papá tenga que ir a orar, a pedir sabiduría, cómo tratarnos a nosotros, cómo corregirnos. Había tanta piedad, o sea, no, se iba al cuarto y se quebraba su papá. Eso a su hijo le rompía el alma. Dice, yo podía soportar que mi papá me golpee, yo no lo supero, pero cuando veía que mi papá entraba a su cuarto solito a orar, me rompía el alma. Pero ese testimonio cala, hermanos. De verdad, mi padre oraba por mí. Antes de corregirme, antes de aconsejarme, antes de reprenderme, mi padre iba a orar a Dios. Yo quiero tener el honor de que algún día mis hijos digan eso, pero los varones, hermanos, por esas cosas podemos ser recordados. Que nuestras esposas nos valoren porque mi marido me daba la palabra.
No la plata, la palabra. La palabra, la palabra. La palabra, la palabra. Pero no es lo único. Para santificarla, por el lavamiento de la palabra. Luego dice el relato, volviendo a Efesios capítulo 5, al versículo 28 al 30, dice así. Ese es lo segundo, de cómo podemos amar o cómo se muestra el amor. Dice, así también los maridos deben amar. Una vez más refiere el amor, para explicar otro aspecto del amor. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque acá hay un segundo principio importante. Es decir, hay una lógica, dice. Yo tengo un solo cuerpo. Gobierna la cabeza, un solo cuerpo. Si mi mano está mal, el otro brazo dice, también te lo mereces. No, ¿no es cierto? El cuerpo actúa en armonía, en unidad, y rápidamente el sistema nervioso y el cerebro, listo, ayudar al brazo. Okay. Pero la cuida, la guarda, la sustenta. Pero hay otro detalle aquí, hermanos. ¿Qué pasa si yo tengo en alguna parte de mi cuerpo algo que está mal? El resto del cuerpo de alguna manera trata de cubrirlo. Y nuestra lógica, nuestra mente y cerebro funciona de esa manera. Si hay algo que está en mi cuerpo feo y no quiero que nadie lo vea, el resto del cuerpo, según puede, cubre eso. Cubrimos, de alguna manera. Si yo tengo una oreja más chica o más arriba que la otra, de alguna manera con el cabello me pongo una areta, aunque sea, porque no quiero. Yo no quiero que ustedes vean lo malo de mi cuerpo. No quiero. Si tengo hongos en los pies, mis hermanos le presento mis hongos. No quiero. O alguien hace eso. Nadie. Yo cubro, ¿no? Nunca me van a ver en sandalias. No pasa eso, pero no quiero que vean. La lógica. Un solo cuerpo. Me avergüenzo de lo que está mal en mi cuerpo, lo cubro. ¿Sí? Si tengo una mancha en mi espalda, si tengo algo por aquí, todo mi cuerpo actúa como una sola unidad, cubrimos eso. Porque nadie aborrece su propio cuerpo, nadie hace burla de su propio cuerpo. Cada uno protege su cuerpo, cada uno cuida su cuerpo. Si hay una parte en tu cuerpo que está mal, solapa para que nadie vea. Porque es tu cuerpo, este no es el brazo de otro, es mi brazo. Me pertenece, este brazo soy yo. Alguien ve mi brazo feo, si está sucio o lo que sea, o con una yaya, no quiero que vean porque me están viendo a mí. No solo este brazo soy yo. La iglesia fue cubierta por Jesucristo, guardada por Jesucristo. ¿Cuándo hemos visto en la Biblia, por ejemplo, que el Señor habló mal de Tomás? Y había mucho que hablar de Tomás. ¿Cuándo vemos que Jesús hizo un comentario feo, acerca de Judas incluso? Nunca, sabiendo que era ladrón. Y en esa ocasión, cuando Judas, ¿se acuerdan? La mujer rompió el frasco de perfume y lo derramó sobre Jesús, y Judas dijo, hey Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo se gasta esto? Que es para los pobres, ¿recuerdan? Jesús pudo decir, eres ladrón todavía, lo pudo haber dicho, con toda autoridad. Y no lo dijo, hermanos, no lo dijo. Mi discípulo lo guardó. Hasta el final, en la última cena, dijo, uno me va a entregar. Lo dijo para que sepan, como testimonio, pero no porque quería dejar mal a Judas. Incluso ni siquiera dijo de Judas, ni siquiera. Tanto se lo tenía por su iglesia, su gente, eran de lo peor, pero nunca dijo así, no hablaba así. Él cuidó a su esposa. Yo he pecado y no sé. Yo me he ido hablando mal, no solo de mi esposa, parte de nuestra maldad. Porque no sentimos, en el caso de la pareja, esposo y esposa, no sentimos que somos una sola carne. Y Jesús dice, dice, la iglesia y Cristo son uno solos. Amén. Nosotros como iglesia somos, dice, parte de sus huesos y de su carne. Cristo nos sustenta. Dice, la mujer cuando se casa con el hombre no serán dos, sino una sola carne. Mi esposa es como mi brazo. Si mi brazo está sucio y no lo puedo limpiar, por lo menos lo cubro. Mas, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que a veces hacemos los hombres? ¡Ah, mira! Yo he hecho eso.
Yo he hecho eso. Quizás todos los hombres hemos hecho eso. Por ignorantes, por necios. Pero hermanos, dice el apóstol Pablo, los esposos tienen que amar a las esposas como Cristo la amó. ¿De qué manera? Que la cuida su cuerpo y la sustenta. ¿Y cómo sustenta Cristo a su iglesia? Que es como los varones tenemos que sustentar a nuestra esposa o familia. Ok, ahí en el plano natural como en el plano espiritual. En el plano natural podemos decir, caramba, ¿cómo sustenta el hombre a la esposa? ¿Cómo? En el plano natural. Euros, dólares, ¿no? Civilines, ropita a la brasa, el cevichito, dominguero. Sustentamos, ¿no? La ropita, el peinadito, el tintecito por aquí, por ahí. Sustentamos, está bien. Pero si comenzamos ahí, ya fue. Porque nunca terminamos de sustentar. Es muy caro sustentar a la esposa. No se terminan las necesidades. Siempre. Entonces, por ahí nos empieza. ¿Cómo se comienza? Sustentando su vida espiritual. ¿Cómo sustentaba Jesús a su esposa, a su iglesia, a sus discípulos? ¿Cómo sostenía sus vidas? ¿Cómo los tenía a los 12? ¿Cómo los sostenía, los sustentaba? ¿Cómo? Su oración. Su oración. Vamos a leer un relato en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. El versículo 31. 31 al 34, dice así. Lucas capítulo 22 del 31 al 34. Ok, dice así. Dijo también el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Simón, Simón, he aquí Satanás les ha pedido para zarandearos como a trigo. Miren lo que está diciendo Jesús, ¿eh? El diablo nos ha pedido tu vida y la vida de los demás. Eso es lo que está diciendo. Para zarandearos como a trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Entendió esto Pedro? ¿Cómo sabemos? Lean el siguiente versículo, 33. Él le dijo, o sea Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Está loco Pedro, habla lo que se le ocurre. Entonces Jesús le tiene que tratar de ubicar a Pedro. Versículo 34. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pedro, ya te escuché, ni siquiera sabes lo que te va a pasar, no tienes la idea. Yo sí, porque el diablo me ha pedido tu vida. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que pongamos tu vida en las manos del diablo. O sea, fue la voluntad de Dios que tú seas probado fuertemente. O sea, el Padre aprobó la petición de Satanás, así como cuando el diablo pidió el cuerpo de Job. ¿Se acuerdan? Igual. ¿Pero qué? No significa que Pedro ahora estás totalmente en las manos del diablo, no. Tú ahora vas a ser probado fuertemente, zarandeado como a trigo por el diablo, pero tu vida sigue estando en mis manos. Y que le dice, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Gloria a Dios. Eso me conmueve, hermanos. Gloria a Dios. Yo sé que soy probado, así, zarandeado, muchas veces por mi necedad, terquedad. Pero mi sacerdote, Jesucristo, en los cielos intercede por mí. Gloria a Dios. Y si estoy vivo todavía es porque Él ha rogado por mí, para que mi fe no sucumba, no caiga. Aleluya, aleluya. Sostiene mi vida, sostiene tu vida, nuestro Señor Jesucristo. Es así como Él sostiene la vida de su esposa, de su amada novia, de la iglesia. Nosotros tercos, a veces haciendo cosas, pero Él sostiene. Por eso en Juan 17, en la oración que hace Jesús por su iglesia, Jesús ruega en Juan 17 por su iglesia, Padre, te ruego por los que me diste, te ruego, ayúdalos, guárdalos del mal, no los saques del mundo, guárdalos del mal, que donde yo esté, que ellos también estén, etcétera, etcétera, orando por su iglesia. La sostienen, hermanos. Así también nosotros podemos sostener nuestro hogar, los hombres, sostener a nuestra esposa. ¿Hay que trabajar? Claro que hay que trabajar. ¿Hay que producir economía? Sí, hermanos, pero ese es el resultado nada más. ¿Cuál es el trabajo más grande, la llama más grande? Los hombres tenemos que hacer por nuestra esposa. Orar por ella. Orar, Señor. Ayúdame, ayúdala, guárdala, ayúdala. Abre sus ojos y tienes para orar horas allí. Porque es necesario. Y esa oración trae su consecuencia. De tal manera que en lo demás, cuando sales a trabajar, a hacer los negocios,
Dios multiplica las ganancias, hermanos. Dios ayuda, Dios bendice a su pueblo. Otro ejemplo en la Escritura de cómo se sostiene al pueblo o a la pareja, hermanos, lo vemos en el caso de Moisés. Cuando Moisés sale con Israel y están en el desierto, a pocos días de haber salido de Egipto, viene un pueblo llamado Amalek y le hace guerra. ¿Recuerdan el relato? Entonces Dios le da una orden a Moisés y Moisés le comunica esto a Josué. Le dice: Josué, forma tu ejército, arma tu ejército. Gente que eran esclavos, hermanos, no era gente que sabía pelear, no sabían manejar armas más que pico, lampa, esas cosas. Eran esclavos que hacían ladrillos. Ninguno de ellos era soldado. Pero Moisés le dice: Josué, forma tu ejército. ¿Cuál ejército? Tú forma nomás y sal a pelear al llano. Y yo mañana estaré temprano en la cumbre del collado y la vara de Dios. Un viejito. Y hermanos, cuando leemos el relato, ¿quién definió la victoria? ¿Josué o Moisés? ¿Quién definió la victoria? La Biblia dice que cuando Josué peleaba, Moisés estaba arriba con los brazos levantados y la vara de Dios. Y cuando Moisés levantaba las manos, Josué vencía en la batalla. Y cuando las manos de Moisés se cansaban, porque ya tenía pues 80 años más o menos, ya sí se cansaba, entonces Amalek iba ganando y Josué retrocedía. Entonces todo dependía, hermanos, no de Josué. Josué tenía que pelear, pero no dependía de él. ¿De qué dependía? De Moisés, que estaba orando. Entonces vimos Josué peleando: Josué, no te canses, Moisés, levántelo, Moisés. Lo que no depende de mí, yo trabajo, pero no depende de mí, de él depende. Entonces sus dos amigos, los ancianos Ur y Aarón, sujetan cada uno sus manos y le ponen una roca y se siente, esa roca es Cristo. Y se sienta ahí y levanta sus manos hasta que terminó la batalla. ¡Gloria a Dios! Así hacemos nosotros, los hombres, hermano Augusto, Alberto, Marco, hermano Enrique, los hombres, nosotros, levantarnos de madrugada como hombres, madrugadores, buscar un lugar a solas, a orar, doblar rodillas por nuestra vida, por nuestra esposa, horas, hermanos, horas, hasta vencer la batalla. Después salimos a trabajar, el Señor obrará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las peleas en la casa se disipan, hermanos, cuando hay un ambiente espiritual. Casi hay poco que hacer en el hogar cuando ganamos la batalla en el ámbito espiritual. Los conflictos, las riñas se disipan, hermano. Hay una capacidad para perdonar, hay una capacidad para confesar. El Espíritu lo hace, hermanos. El Espíritu ayuda, obra. No tenemos que gastar plata en el psicólogo, no tenemos que perder tiempo en consejería ni nada, hermanos. Viviríamos hogares fuertes, sólidos, realmente sólidos. Y esas son las dos cosas que el Señor le encarga a los varones. Tenemos que amar a nuestra esposa santificándola por la palabra, y tenemos que amar a nuestras esposas sustentando su vida en oración. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Esto hay que enseñarlo a otros también, hermanos. Oramos. Santísimo Padre, Señor Dios eterno, Padre, te damos gracias porque tú eres, Señor, el Señor de tu pueblo. Tú eres el esposo de la iglesia. Bendito seas porque nadie nos ha amado tanto como tú. Nadie nos ha soportado tanto como tú. Nadie nos ha dado un valor como el que tú nos has dado. Bendito Cristo, derramaste tu sangre por nosotros. Te inmolaste en la cruz por tus enemigos, por nosotros, Señor, que te aborrecíamos, que te éramos indiferentes. Nunca entenderemos la grandeza de tu amor, Señor. Bendito seas, Jesús de Nazaret. Bendito seas. Es un honor para nosotros ser tuyos, Señor, ser de tu pueblo. Y un día, muy pronto, Señor, nos uniremos plenamente a ti en las bodas del Cordero, Señor. Gloria a tu nombre. Señor, te suplicamos, enséñanos, Señor, a buscar el mundo espiritual, a buscarte a ti, Señor. Tanto, Señor, para rendirnos a ti, como para amarte a ti, Señor, y amar a tu iglesia, amar a los miembros de nuestra casa. Padre Santo, Señor, no tenemos fuerzas, a veces ni siquiera ánimo, Señor, para todo esto, pero nuestra mirada es en ti, te buscamos a ti. Haz tú las obras en nosotros, Señor. Haz las obras, produce en nosotros el querer y el hacer. Pon en mi corazón y en nuestro corazón un deseo fuerte, fuerte por las cosas tuyas, Señor, para hacer tu voluntad.
y que tú reines, Señor, y que el mundo vea, Señor, lo que tú eres para nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios eterno. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.